En este tutorial vamos a comenzar a adentrarnos en el mundo de los bucles en Python. Esto es, una serie de acciones que se repitan mientras se satisfaga una cierta condición lógica. En este primer tutorial vamos a hablar de los bucles llamados while, esto es, mientras se cumple una cierta condición lógica, se ejecutan. Vamos a ver cómo funcionan. En este ejemplo vamos a definir una variable que vamos a llamar numLínea, de número de línea. Es importante no dejar espacios, por eso hemos puesto esta raya baja al definir las variables. Tampoco se puede poner un número delante de la variable o caracteres extrañas. Al definir las variables vale la pena ponerlas de la forma más sencilla posible. Y vamos a decir que esta variable al principio vale 0. Ahora vamos a añadir estas líneas de código. Vamos a poner while, mientras que el número de línea numLínea sea menor que 20, y al igual que ocurría con el if, vamos a poner dos puntos, que quiere decir que entramos en el bloque, en el bucle en este caso. Mientras que el número de línea sea menor que 20, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que el número de línea sea igual al número de línea anterior más 1. O sea que si entra el valor 0, le vamos a sumar 1 y el nuevo valor que vamos a asignar, fijémonos que esto es un igual de asignar, no una ecuación, a el número de línea será 1 y así sucesivamente, luego 2, luego 3, luego 4, en cada iteración del bucle sumamos 1. Después de hacer esto, le vamos a decir al programa que imprima por pantalla, ponemos un paréntesis porque va a ser un texto relativamente largo. Esta es la línea número, y dejo un paréntesis, cierro el texto y le sumo. Quiero que diga esta es la línea número 0 o la línea número 1 o lo que sea. Ese valor está en la variable numLínea, pero no podemos juntar, ya sabemos, un string de texto con esta variable que es un número entero, así que hay que convertirla en un string poniendo str y entre paréntesis el número de línea. ¿Qué ocurre entonces cuando corremos este programa, control S y F5? Pues lo que va a ocurrir es lo siguiente. Esta es la línea número 1, número 2, número 3. Cada vez que entra empieza en el 0, se convierte en 1 el número de línea y pone esta es la línea número 1. Luego vuelve al principio, esta es la línea número 2, ahora 1 más 1, 2, el número de línea vale 2. Y esta es la línea número 2 y así sucesivamente. Se repite hasta que llega al número 20 y cuando el número de línea vale 20, como 20 ya no se cumple esta condición, no es menor que 20, se para. Esta es una opción de usar el bucle mientras. Otra opción es el llamado bucle infinito. Si, por ejemplo, nosotros no hubiéramos puesto esto de aquí, ¿qué ocurriría? Ocurriría lo siguiente, el número de línea empieza en 0 al principio del programa, 0 es menor que 20, pondría esta es la línea número 0, volveríamos a tener que 0 es menor que 20, así que pondrá de nuevo esta es la línea número 0, y así sucesivamente. Como siempre se va a cumplir esta condición, siempre va a estar poniendo esta es la línea número 0. De hecho, si salvamos el programa y lo corremos, vemos que está todo el rato poniendo esto. Y si no paramos, estaría así, pues todo el tiempo que haga falta. Le vamos a dar a control C para pararlo. Control C nos permite matar un proceso en la terminal. Y ahora pues ya está esperando otro nuevo programa. Otra forma de poner un bucle infinito es poniendo while true. Como no hay ninguna condición, siempre se cumple. Entonces esto indica ya una especie de lo que era en Scratch el por siempre, algo que se cumple siempre. Vamos a poner un ejemplo, vamos a decir que entrada, vamos a definir una variable entrada que sea lo que el usuario escriba al principio del programa. Si queremos podemos también decirle al usuario que meta un valor, o sea, al principio del programa le decimos print escribe algo. Bien, ahora entrada valdrá lo que el usuario esté escribiendo.
Y ahora le decimos todo dentro del while. Si nos damos cuenta, automáticamente el editor nos ha dejado aquí una sangría que indica que todo lo que tenga un espaciado, una sangría hacia acá, está dentro del mismo bloque de while. Se va a ejecutar con este while. Después de que asignemos a la entrada lo que el usuario ha metido, le damos a if. Si la entrada ponemos dos iguales porque ahora es una ecuación, estamos comparando una cosa con otra. Si la entrada vale exit, la entrada siempre es una cadena de texto, así que la tenemos que comparar con otra cadena de texto. Si el usuario decide poner la palabra exit, entonces aquí nos faltan 2 puntos y ya nos vuelve a intentar a hacer una sangría el propio programa. Entonces, ¿qué queremos? Queremos que el programa se pare. Eso es lo que llamamos la instrucción break. Esto es un loop infinito, un bucle infinito, hasta que hagamos algo que salga de ahí, que es lo que llamaríamos exit. Si no es así, o sea, else, 2 puntos, le vamos a decir que imprima por pantalla la entrada. O sea que lo mismo que pone el usuario, el programa se lo repite. Vamos a ver cómo funciona este programa. Control S, 5, me pone escribe algo. Le pongo hola y el programa me responde hola también. Podemos ver aquí. Le digo ¿qué tal? Y él me dice ¿qué tal? Es un programa muy absurdo, me responde siempre lo mismo. Le digo deja de repetirme. Y él me responde deja de repetirme. Entonces llega un momento en que yo me canso y le digo exit y ahí se para el programa. Como le he dicho que cuando la entrada del usuario sea exit haga un break, se pare, ahora ya me aparece aquí las 3 líneas del prompt que está esperando un nuevo programa en ejecución. Podemos hacer cosas con el while muy potentes realmente. Un ejemplo sencillo pero que a la vez ya comienza a no ser trivial, es calcular el factorial de un número. Vamos a poner aquí cálculo de factorial. El factorial de un número se define del siguiente modo. Si yo, por ejemplo, quiero calcular el factorial de 5, que se indica con 5 exclamación, eso es igual a 5 por 4, voy bajando por 3, por 2, por 1, hasta que llego al 1. Si tuviera el factorial de 8, sería 8 por 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Cómo podemos calcular el factorial en Python? Bien, lo primero que le vamos a decir al usuario es introduce un número entero. Y al número que introduzca lo vamos a llamar número. Número es igual, en este caso, al row input. Pero como el row input siempre es un carácter de texto, hay que convertirlo en un número entero. Así que le vamos a poner que sea int, entre paréntesis, el row input. Lo convertimos en un integer, en un entero. Le vamos a decir además que sea un número entero positivo, si no esto va a traer problemas. Bien, una vez que lo tenemos, vamos a decirle lo siguiente. Imaginemos que metemos el 5. Para calcular el factorial, que lo vamos a llamar factorial, le vamos a decir, al principio el factorial va a ser ese número, en este caso el 5. Y después vamos a empezar a usar un while, que va a ir bajando 5, 4, 3, 2, 1, etc. Y cada vez va a ir multiplicando el factorial por un número menos. Pondremos while número mayor que 1, este número que pone al principio que era 5 y que va a ir bajando 4, 3, 2, 1, etc. Mientras que el número sea mayor que 1, vamos a hacer lo siguiente. Ponemos los 2 puntos. El número se va a bajar en una unidad, o sea que va a ser igual al número anterior menos 1. Y entonces le vamos a decir al factorial que sea igual al valor que tenía antes el factorial por el número. Fijémonos, si por ejemplo tenemos el 5 al principio, número vale 5, el factorial al principio también vale 5. Ahora, 5 es mayor que 1, así que ¿qué hago? A número le bajo una unidad y de 5 se convierte en 4. Y ahora a factorial, que valía 5,
ahora se convertirá en 5 por 4, que es 20. ¿Qué ocurre? Ahora el factorial vale 20 y el número vale 4. Vuelve a repetirse. Como 4 es mayor que 1, se repite. Ahora el número le asigna el valor 3, que es 4 menos 1, y el factorial se convierte en 5 por 4, que era 20, y por 3, 60. Y así lo va a hacer hasta que llegue al número 1. Al final de todo, cuando se para el bucle, a mí lo que me interesa es que me diga print el factorial del número escogido es, y entonces le voy a poner aquí un paréntesis para que me lo junte con el resultado final, que es factorial, y esto lo tengo que convertir en un string de texto para poderlo juntar con el otro. Cierro el paréntesis inicial y ahora ya sí que puedo salvar el programa y correrlo. Me dice, introduce un número entero positivo. Pues le metemos el 8. Y me dice que el factorial del número escogido es 40.320. Ha hecho 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Puedo poner aquí un espacio. Estos son números que en general pueden ser muy grandes. Vamos a ver qué capacidad tiene Python. Vamos a correr el programa aquí. Introduce un número positivo. Ahora le vamos a decir, en vez de un 8, un 18. Y en un momento me ha calculado este número tan grande. En cuanto yo le meto algo mayor, vamos a volverlo a correr con F5. Introduce un número entero positivo. Le vamos a poner un 40. Fijémonos que lo que nos sale es enorme. Esto es todo.